Cierto. Buenos días con todos. Ya estamos iniciando una nueva sesión de clases. Vamos a empezar, ya estamos en la tercera semana. Ya ustedes ya también tienen un trabajo que ya fueron elaborando, ya inclusive ya me pasaron el video, ya el día de hoy les cuelgo la actividad para que ustedes puedan cumplir con el taller que se les asignó. Estamos en la tercera semana. De acuerdo al sílabus, nos toca ver lo que es la introducción al modelo de Fleming. Vamos a ver el día de hoy en qué consiste este modelo y mañana nos vamos a concentrar en lo que es el trabajo de este modelo frente a los tipos de cambio fijos y el día siguiente para los tipos de cambio flexibles. De ahí haremos un par de actividades sencillas en función del tiempo que tengamos. Eso es con respecto al cronograma que tenemos previsto para el día de hoy. Voy a proceder ya creo que ya se estabilizó el ingreso de los participantes, ya voy a proceder a tomar la asistencia. Hasta eso ya abro el archivo y para los que aún no se han ingresado, para que tengan opción a poder ingresar al salón. Ya les voy a aperturar el archivo de la asistencia. Bueno, ya creo que todos ingresaron. Ya, voy a proceder con la asistencia del día de hoy. Voy a hacer esto más estrecho. Hoy estamos 4 de noviembre. Bueno. Isaías Andrade. No está. Isaías Andrade. Nada. No. Tiene activa esta. No está Isaías Andrade. Daniel Angulo. Daniel Angulo.
Diana Aragundi, Presente. Evelyn Arias, Presente. Rosa Brito, Presente. Ashley Chica, Presente. Mercedes Coello, Presente. Evelyn Cuadro, Presente. Maybe Guaranda, Presente. Lilibet Leighton, Leighton, perdón. Presente. Jordan Limones, Presente, profe. Hilter Loor, Presente. Daisy Medina, Presente. Cristi Mendoza, Cristi Mendoza, Cristi Mendoza, no está Cristi. Cristi Mendoza. No puede contestar por audio, contesten por chat. Cristi Mendoza. Profesor, sí se encuentra la compañera, solo que dice que se está conectando con el audio. Me imagino que tienen problemas. A ver, déjeme verla. En el chat. Cristi Mendoza Macías, sí está. Sara Muñoz, Presente. Mariana Aula, Presente. Nicole Olaya, Presente. Heidi Ortega, Heidi Ortega, está Heidi. Heidi Ortega, en el chat. No, no está Ortega. Danix Ortiz, Presente. Dayana Párraga, Presente. Alexa Perea, Alexa Daniela, Verónica Rivera, Presente. María Rubio, Presente. Leslie Sánchez, Presente. Keila Sánchez, Keila Sánchez, perdón. Alex Tubay, Presente. Nayeli Valdez, Presente. Genesis Yunda Presente. y Wilson Castillo.
Presente. Ya listo. Ya, ¿nadie Profe, póngame la asistencia, por favor. ¿quién es? Daniel. Ángulo. Ángulo, sí. ¿Es ángulo o ángulo? Ángulo. Ahí está. Ahí está, Daniel Angulo. ¿Ya? ¿Alguien más? Están todos, ¿no? Bueno. Entonces, ya voy a cerrar este archivito. Y vamos a la clase de hoy. Ya. Bueno. El día de hoy vamos a ver lo que es la unidad 1.3. El tema a tratar para esta semana es el modelo de Mundell-Fleming. El objetivo que persigue esta unidad es tener una visión general de qué consiste el modelo de Mundell-Fleming. Vamos a hacer un repaso de lo que un recordatorio más que todo, de lo que hemos visto, ¿no? Hemos estado tratando acerca de los tipos de cambio. Las 2 semanas anteriores hemos tratado sobre lo que son los regímenes que manejan los distintos tipos de economías, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de cambio que existen? A ver, alzando la mano. ¿Cuáles son esos tipos de cambio que existen? El tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal. Tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal, ¿ya? Perfecto. ¿En qué se diferencia el tipo de cambio nominal con el tipo de cambio real? ¿En qué se diferencian? Que el tipo de cambio real mide el poder de compra entre dos países. ¿Ya? Había una diferencia, ¿te acuerdas que había una fórmula de una división entre dos relaciones? El tipo de cambio real lo multiplicaba por un valor. ¿Cuál era ese valor que se multiplicaba? Era el precio de la moneda nacional dividido por el precio, multiplicado por el precio de la moneda extranjera dividido para el nivel de precios extranjeros. Ya, perfecto. ¿Y qué nos daba la relación del tipo de cambio real con respecto al tipo de cambio nominal? Está bien, vamos bien contestando. La relación que nos daba era que el tipo de cambio real nos mostraba cuánto es lo que nosotros podríamos adquirir un bien en un país con respecto al otro. Y si la paridad era 1, indicaba que nosotros teníamos un tipo de cambio estable, ¿no? Eso era con respecto al valor de la moneda. Pero, ¿qué otros temas, qué otros conceptos nosotros analizamos cuando estudiábamos los tipos de cambio? Era un tema que ustedes incluso lo han visto desde semestres anteriores como macro intermedia, quizás en microeconomía también algo tocaron, en principios de macroeconomía también algo se tocó sobre ese aspecto. ¿Qué más nos pueden argumentar o qué más se puede argumentar de lo que es el tipo de cambio? Por ejemplo, para el caso de Ecuador, a ver, vamos a hacer a dedocracia. A ver, Párraga, Dayana Párraga. ¿Qué nos puedes comentar, Dayana, con respecto a lo que son los tipos de cambio? Lo que tú recuerdes de lo que hemos visto en estas 2 semanas. Que el tipo de cambio nominal es la cotización de una divisa frente a otra de los mercados financieros. Ya, perfecto. Está bien. Ya, gracias. A ver, vamos con Evelyn Arias. Evelyn, ¿el Ecuador qué sistema de tipo de cambio maneja? Eso Flexible.
Es un tipo de cambio flexible. ¿Por qué es un tipo de cambio flexible para el caso del Ecuador? Porque decía que dejaba que el mismo mercado fijara el precio y como el Estado, las organizaciones no intervenían en él. Ya, tú dices que Ecuador tiene un tipo de cambio flexible porque deja que el mercado intervenga y el Ecuador simplemente no toma partida de ello, ¿no? Ya, vamos a escuchar otro comentario. A ver, Yo. a ver, ¿quién alzó? Pero alzando la mano, pues, es que si no, un morocho. Alzando la mano. A ver, Lilibet Leighton. Porque usted mencionó que el Ecuador tiene el tipo de cambio flexible porque no tiene moneda y tampoco presenta política monetaria. Ya, dicen que tiene tipo de cambio flexible. A ver, ¿quién más? Quiero escuchar otra opinión, a ver. A ver, vamos con Maybe. Quiero escuchar la opinión de Maybe Guaranda. ¿Dónde está Maybe? Sí, sí. ¿Cómo está Maybe? Buenos días. Buenos días. Creo que el país mantiene un tipo de cambio flexible, Ya, pero como dijo mi compañera, no tiene moneda propia y no deja que el Banco Central intervenga. ya. ¿De a quién podría manifestar que el tipo de cambio es fijo y por qué? ¿O quién dice lo contrario? ¿O quién dice otra cosa diferente? Yo ahorita voy escuchando que unos dicen que es tipo de cambio flotante, otros dicen que es tipo de cambio flexible. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? A ver, eso también lo vimos. Danix Ortiz, ¿cuál es la diferencia entre tipo de cambio flexible y tipo de cambio flotante? Esos conceptos lo vimos la semana pasada. Y así son las preguntas, ojo, cuando vayan a hacer la evaluación, así les digo, hago una pregunta sencilla y tienen máximo un par de minutos para contestar cada pregunta en las evaluaciones. Entonces, esto es una práctica para que cuando vayan a las lecciones tengan un poquito más de destreza, ¿ya? A ver, Danix, ¿cuál es la diferencia entre tipo de cambio flexible y tipo de cambio flotante? No, perdón, entre tipo de cambio flexible y tipo de cambio flotante, está correcto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo o no? No es lo mismo, ¿Ah? no es lo mismo, ya que el tipo de cambio flexible es el tipo de régimen, o sea, como una valoración, eh, donde una moneda es fijada por los mercados internacionales, o sea, mercados financieros internacionales, mientras que el tipo de cambio flotante podría conocerse como una moneda que, o sea, no es definido y controlado por un banco central de un país. ¿Ya? ¿Tipo de cambio flexible? Sí está relacionado, perfecto. Está correcta tu respuesta. Entonces, bajo esos parámetros, ¿qué nos podrías decir? A ver, Wilson Castillo, ¿qué nos podrías decir? ¿El Ecuador posee un tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible o tipo de cambio flotante? Acorde a lo que han dicho cada uno de mis compañeros y más o menos un poquito de la apreciación, considero que sí maneja un tipo de cambio flexible, obviamente porque no contamos con una moneda propia y tendríamos que manejarnos en este caso por monedas internacionales, lo Ya. cual hace que no haya una intervención prácticamente en la fijación de precios por el Banco Central. Ya, vamos a escuchar la opinión de Evelyn Cuadro. Señorita Evelyn Cuadro, ¿qué nos puedes comentar acerca de la pregunta que estoy haciendo? El Ecuador, ¿qué régimen cambiario maneja? ¿Qué sistema de régimen cambiario maneja? Sí, profesor. Utiliza o mantiene un tipo de cambio flexible porque ya casi todos mis compañeros lo han dicho, pero es claramente que usted dijo que el Ecuador como no maneja moneda propia, sino moneda extranjera, por lo cual no hay un banco central en el país que maneje como tal eso, entonces por eso
y tampoco no hay una política monetaria expansiva, solo una política fiscal, algo así usted dijo, y entonces por lo cual tienen un tipo de cambio flexible. Ya, bueno, gracias. Les he escuchado a todos. Les voy a indicar en qué consiste. En realidad el Ecuador no tiene un régimen de política cambiaria. Entonces decir que Ecuador tiene un tipo de cambio flexible o un tipo de cambio fijo estaría errado. Si les dicen que el Ecuador posee una política de cambio fijo o flexible, y les dicen flexible, o les dicen flotante, o les dicen fijo, la respuesta sería error, porque el Ecuador no posee moneda propia. Las políticas cambiarias son únicamente para aquellas naciones que poseen una moneda nacional. Para el caso del Ecuador no aplica, no posee. O sea, yo les manifestaba que diera la sensación de que fuera un tipo de cambio flotante porque deja que los otros países manejen su moneda, ¿no? O inclusive diera la sensación de que el Banco Central cuida sus reservas y como que estuviera en una especie de camisa blindada en donde deja que el mercado oferta y simplemente no puede depreciar los salarios reales. Pero la respuesta correcta es, eso para que todos lo tengan presente, de que el Ecuador o los países que han renunciado a su moneda no poseen una política monetaria ni regímenes cambiarios. Entonces, el Ecuador no posee una política monetaria, repito, debido a que no tiene la capacidad de intervenir en los mercados financieros, en los mercados comerciales, no tiene la capacidad de decir, bueno, voy a comprar más dólares. ¿Qué sucede? Que si se está depreciando el dólar o se está devaluando el dólar, para nosotros sería devaluación simplemente, no sería depreciación, porque nosotros no vemos, no tenemos inferencia en si aumentamos o disminuimos el número de dólares en el mercado. Nosotros, si vemos que el dólar se está devaluando, no podemos hacer nada. Si vemos que el dólar se está revalorizando, no podemos hacer nada. Simplemente pasa. Y el Ecuador se tiene que ajustar a lo que pase con el dólar a nivel internacional, porque quien tiene esa opción para decidir qué pasa o no pasa con la moneda es Estados Unidos. Estados Unidos, si de repente tiene como política una guerra de precios, y lo más lógico que va a hacer es hacer caer el precio, va a inundar el mercado de dólares. Entonces, eso es ya política gubernamental de Estados Unidos. En ese caso, Ecuador simplemente se tiene que acoger a lo que dice Estados Unidos. Entonces, la respuesta sería de que no existe régimen cambiario para el Ecuador o para los países que han renunciado a su moneda debido a que no existe moneda, pues prácticamente eso, no existe régimen cambiario. ¿Sí? De ahí los argumentos que han dado son valideros, o sea, ya han tenido un sustento en el cual han manifestado su idea, pero la respuesta correcta constituye en que el Ecuador no posee régimen cambiario. Por lo tanto, es ilógico decir que existe un tipo de cambio flexible, porque ¿qué pasa en un tipo de cambio flexible? Nosotros vemos que simplemente damos un criterio en el cual dejamos que los mercados internacionales se pongan de acuerdo en cuánto mismo vale mi moneda para poder hacer intercambios comerciales. Es decir, si yo tuviera sucres, como en aquella época que existía el sucre, y yo simplemente dejo que los mercados intervengan para ver cuánto mismo vale una caja de banano, cuántos sucres voy a terminar dando por dólares por una caja de banano, o cuántos dólares voy a recibir por una caja de banano a cambio de sucres. Entonces, dejo que el mercado intervenga. ¿Ya? Profe, pero a dime. pesar de, bueno, de no tener una moneda propia, sí había escuchado que el dólar, o sea, ahí en Estados Unidos es un tipo de cambio flotante. Por supuesto. O sea, ¿y por qué es un tipo de cambio flotante? Porque el gobierno tiene la política
de dejar que los mercados intervengan. Esa es la política. El precio se regula automáticamente. Ellos no fijan el precio el tipo de cambio. Ellos dejan que el mercado sea el que defina cuánto es el que vale el dólar. ¿Y por qué se toman el lujo de hacer eso? Simplemente porque ellos son el punto central o la parte hegemónica para medir el valor de una moneda. Entonces, esa es la ventaja. Eso se llama poder de señoreaje. Eso vamos a ver más adelante, en qué consiste el poder de señoreaje, cuándo se fundamenta, por qué se genera, en fin. Esos son los temas que vimos en la clase pasada. También habíamos conversado un poquito acerca de lo que es en política monetaria. Habíamos conversado un poquito acerca de cuál era la condición para que una moneda se mantenga estable. ¿Quién me puede decir algo? ¿Quién recuerda de lo que habíamos conversado acerca de ello? ¿Cuál es la condición sí o sí que debe ocurrir para que una moneda sea estable? ¿O qué pasa? ¿O cuáles son los efectos? ¿O por qué es que una moneda tiende a desestabilizarse? Yo mencioné un argumento. Esa audiovisual fue filmada por el fotógrafo. Creo, profesor, que era porque esa tenía que tener un respaldo, un valor. No sé si ahí entraba lo que era el patrón del oro, no recuerdo bien. Ya, el patrón del oro, acuérdense de que a partir de 1960 ya se eliminó el patrón de oro cuando fue el acuerdo de Bretton Woods, ¿de acuerdo? De ahí, a partir de ello, simplemente se basó en el sistema de la confianza y se determinó, y cada economía iba a mantener reservas, pero en dólares. Y de acuerdo a eso, mantenía su tipo de cambio. Pero en realidad era otro el argumento. ¿Quién nos puede decir Dara? Dara Muñoz. Dígame. ¿Cuál es la razón por las cuales las monedas se suelen apreciar o depreciar a través del tiempo? ¿Por qué razón sería? Yo mencioné un argumento. Bueno, pues la moneda se aprecia cuando los productos los productos del país, o sea, en este caso Estados Unidos, si estamos hablando con respecto al dólar, tienen una mejor calidad, aparte disminuye sus costos de producción. Ya, por ahí va la figura. Ya, y se deprecian cuando los productos encarecen, ya, y entonces como que van a tener que utilizar más recursos para poder comprar el mismo bien. Ya, listo, gracias. A ver, Anthony Limones, ¿por qué será que se produce esa depreciación o apreciación de una moneda? ¿Debido a qué? ¿A qué factores? Bueno, profesor, usted primero hablaba que lo que tiene que hacer es el Banco Central sale al mercado. El Banco Central tiene la autoridad de si interviene o no interviene en la moneda. Entonces, si él no interviene y deja nomás que se ajuste la oferta y la demanda, está hablando de otro tipo de cambio. Y lo que decía mi compañero con respecto a que se aprecia y se deprecia, eso bueno, eso depende ya si el Banco Central interviene o no. Y decía que si por ejemplo, la moneda se va a apreciar cuando aumenta. A ver, cuando, por ejemplo, si el precio o sea, de la moneda extranjera, ¿cómo le explico? Cuando aumenta, decía que se devaluaba si poseía el tipo de cambio fijo o se revaluaba. ¿Ya? Y lo demás, y lo otro es lo contrario, cuando se aprecia, y ya eso viene a ser en un tipo de cambio flotante. Pero siempre tiene que ver con el Banco Central si sale el mercado a intervenir. Pero en un tiempo flexible no lo hace, solo deja que es como que se regule solo la oferta y la demanda.
Ya, listo. Muchas gracias por sus participaciones. Ahora yo les voy a hacer un pequeño como pensamiento. Profesor, Dime. disculpe, lo que yo recuerdo que usted dijo fue que el Banco Central de una u otra manera, o el gobierno en sí, interviene para que su moneda no se devalúe. Y lo que hace es retirar, como quien dice, las reservas, las divisas del mercado, para que el tipo de cambio se establezca, o sea, mantenga su equilibrio. Perfecto. Y eso lo hace porque hay un aumento en la oferta monetaria. Perfecto. ¿Qué sucede si ese desequilibrio se sigue manteniendo y al Estado se le acaban sus reservas? ¿Qué debe hacer si quiere mantener su tipo de cambio? ¿A qué acude? Al préstamo. Préstamo, para estabilizar. ¿Y qué sucede si vuelve a necesitar otra vez liquidez? ¿Qué tiene que volver a hacer? Préstamo otra vez. Seguir prestando. ¿Y hasta cuándo va a poder prestar? ¿Hasta cuándo va a poder prestar? Hasta el infinito y más allá. No, siempre hay un tope, ¿no? Un tope, sí. Un techo. Hasta cuando aguanta el sistema. Y entonces, ¿de qué depende? Depende, recuerden que yo les mencionaba de los déficits fiscales. Lo importante para un gobierno es que para tener una economía sana, es que los déficits, si existen los déficits, normalmente las economías padecen de déficit a nivel mundial. Lo más sano es que terminen con por lo menos saldo cero, o balanza en superávit. Los déficits fiscales son una de las causas por las cuales las monedas tienden a depreciarse o devaluarse de acuerdo al sistema de cambio. Esas cositas fueron un poquito lo que conversamos en semanas anteriores. Hemos hecho prácticamente un recordatorio en estos 30 minutos. Vamos en los 10 minutos que nos quedan, porque hoy día vamos a ver una introducción de lo que es el modelo de Fleming. Ya hemos recordado algunos conceptos importantes, como el tipo de cambio fijo, flexible, flotante, inclusive hay una combinación entre ellos, los efectos que causa en el gobierno, la paridad cambiaria. Vamos a continuar viendo lo que es la clase de hoy, ¿no? El texto guía, esto lo vamos a encontrar principalmente en el libro de Blanch y en el libro de Dorsch. En el libro de Sachi Larrey lo pronuncia muy superficialmente y en el libro de Barro lo explica a detalle. En el libro de Barro lo explica al detalle. Este libro es muy bueno, pero es bien técnico este librito. Introducción al modelo de Mundell-Fleming. ¿En qué consiste este modelito? Es un análisis que se extiende al modelo estándar de la curva ISLM. Ya ustedes algo han estudiado de la curva ISLM, pero en una economía cerrada. Algo también han visto de una curva ISLM en una economía abierta, pero aquí se basa bajo el supuesto de que existe una perfecta movilidad de capitales. ¿Qué significa eso? De que si yo, como Estado, aplico una política monetaria, todos los intervinientes de la economía pueden decidir sacar su dinero o ingresar su dinero de manera instantánea. O sea, y no hay barreras de, por ejemplo, que te mandan el 1% el 2% o el 4% del ingreso a la salida de divisas o algún otro impuesto, o te dicen que tienes que llenar una serie de documentos para sacar papeles. No, simplemente hay libertad absoluta de si yo quiero sacar todo mi dinero o quiero ingresar todo mi dinero a una nación en un instante. Entonces, se basa en ese primer supuesto, de que existe una economía abierta, es decir, yo puedo decidir poner mi dinero en cualquier parte del mundo al momento que yo quiera. Parte de ese supuesto, ¿no? Y se fundamenta en lo que dice el modelo de las curvas ISLM para una economía abierta. Que también ya vamos a conversar un poco de eso. Con ello tenemos que con movilidad perfecta, o sea, el mismo concepto, ¿no? De que yo puedo disponer mi dinero, a qué lugar del mundo lo voy a enviar de un momento para otro, sin el menor costo, al menor diferencial de la tasa de interés, causa flujos masivos de capital. Les doy un ejemplo. ¿Qué sucede si ustedes tuviesen una cuenta de ahorros? Tuvieran 3 cuentas de ahorros en 3 bancos diferentes. Resulta que un banco les paga el interés el primero de cada mes. El segundo banco les paga el 15 de cada mes y el tercer banco les paga el 30 de cada mes.
Y la tasa de interés que les pagan en cada banco es la misma. Entonces a usted les va a dar lo mismo tener en el banco A, en el banco B o en el banco C, tener su dinero. ¿Qué pasaría si de repente ustedes están el primero y les van a hacer el pago de la tasa de interés en el 15, ustedes tienen todo su dinero en el banco B y le van a hacer el pago de la tasa de interés en el 15, y ustedes ven que el primero sube la tasa de interés al ¿cómo se llama? En un punto porcentual. Entonces, ¿qué es lo más lógico que van a hacer? Bueno, yo digo, saco mi dinero del banco B y lo mando al banco A, porque al momento que voy a recibir mi interés, voy a recibir un punto porcentual adicional. Entonces, se van a volcar todos, lo que dice el modelo de Munde-Fleming, que todos los recursos que están del banco B se van a volcar al banco A, pero la diferencia es que no son bancos, sino del gobierno A se van a volcar al gobierno, perdón, del gobierno B se van a volcar al gobierno A. Eso es lo que dice este señor Munde-Fleming. Entonces, eso va a generar una fuga masiva de capitales de una nación a otra. Pero obviamente, si existe movilidad perfecta, no hay barreras de que si yo quiero o no quiero sacar mi dinero, porque hay ciertas naciones que ponen ciertas condiciones para poder movilizar ciertas sumas de dinero. Entonces, esto es lo que plantea en una manera genérica el modelo de Mundell-Fleming. Con esto, los bancos centrales no pueden aplicar política monetaria de una manera independiente con tipos de cambios fijos. ¿Por qué no pueden aplicar una política monetaria independiente? Porque sencillamente recuerden que cuando tenemos tipos de cambios fijos, lo que los gobiernos hacen es simplemente congelar el tipo de cambio. Y al momento que hay una fuga masiva de mi moneda por cambiarla a la moneda de otro país porque ha bajado la tasa de interés, si tengo una moneda de tipo de cambio fijo, yo lo que voy a tener es una necesidad de solventar el valor de mi moneda. ¿Por qué? Porque todos los integrantes de mi nación van a decidirse a otro país, irse a otro país con sus flujos de capitales y van a querer adquirir la moneda del otro país. Y van a renunciar a la moneda de mi país porque van a ganar un poco más. Entonces los bancos centrales tienen que aplicar, prácticamente se ven inoperantes de cómo controlar. La única manera es controlar las reservas, utilizar las reservas para comprar toda esa cantidad de dinero que está ingresando, ese papel moneda que está ingresando, y no perder la paridad cambiaria. Eso es un costo de sacrificar las divisas. Entonces ahí por lo general lo que hacen las naciones es subir el tipo de cambio. Subir la tasa de interés para equilibrar y que se mantenga, y de ahí viene como una especie de guerra en políticas de tasa de interés. Pero, en fin, esto es lo que indica el modelo de William Fleming. Aquí tenemos el ejemplo, dice que tenemos, lo voy a leer, el país A desea aumentar su tasa de interés, por lo que restringe sus políticas económicas y sube su tasa de interés. Simplemente el país A decide aumentar su política. Su tipo de interés. Recuerden que el interés es lo que se paga por la tenencia del dinero. El efecto inmediato que va a producirse es que se ocasiona que los dueños de las carteras de inversiones de todo el mundo transfieran su riqueza para sacar provecho de la nueva tasa, lo que les mencionaba. Que deciden, voy a sacar del banco B al banco A porque me está pagando un poquito más. La balanza de pago va a mostrar un amplio superávit. Bueno, ¿por qué se genera el superávit? Porque nosotros tenemos mayor poder de adquisición. Los extranjeros tratarán de comprar activos nacionales, lo cual estimula la revaluación del tipo de cambio. Y si nosotros tenemos un tipo de cambio fijo, vamos a tener que intervenir con nuestras reservas para poder mantener la paridad cambiaria. Y por lo tanto, un pequeño diferencial de la tasa de interés provoca que entre y saca suficiente dinero para lo que les mencionaba. Este párrafo hace referencia a que el Banco Central debe saciar sus reservas monetarias. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, nos vamos a quedar aquí. Ya hemos dado una pequeña introducción. El día de mañana ya vamos a ver a más detalle estos conceptos. Nos quedamos hasta aquí y que tengan buen día. ¿Alguna pregunta? Si no, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana.